Hola amigos, bienvenidos a este espacio multitópico, un lugar donde exploramos los rincones más profundos de la mente y del alma humana. Hoy, en este video y en esta serie dedicada a los 7 pecados capitales, descubriremos que detrás de cada sombra hay una historia y que incluso los deseos más oscuros esconden una verdad sobre lo que somos. Hoy hablaremos de uno de los pecados más fascinantes y controversiales, aquel que se esconde tras una mirada, un pensamiento o una simple caricia. Pero antes espero te suscribas al canal para entrar en detalle con el tema. La lujuria. Dicen que la lujuria es el más dulce de los pecados, un fuego que comienza con una mirada, una chispa que enciende el cuerpo y adormece la razón, pero detrás del placer hay un precio. El deseo, cuando no conoce límites, deja de ser humano. No busca amor, sino poder. Y cuando el alma se rinde ante el deseo, la mente se pierde en la niebla del placer. La lujuria no se conforma con tocar. Quiere poseer y se convierte en un abismo del que pocos logran escapar. No hay cadena más fuerte que aquella que se disfraza de caricia. Todos la hemos sentido alguna vez. Esa atracción que quema y fascina, que promete éxtasis pero deja silencio. Hoy, en este espacio multitópico, descubriremos qué hay realmente detrás del deseo, porque la lujuria, aunque parezca vida, a veces es solo el alma pidiendo ser amada. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha sido guiado por dos fuerzas: el instinto y la razón, y entre ambas la lujuria ha sido el fuego que nos tienta, la chispa que enciende la pasión, pero también la que puede consumirnos por completo. La palabra lujuria proviene del latín luxuria, que significa exceso o abundancia. No se trata solo del deseo sexual, sino del deseo desbordado, aquel que no conoce límites ni medida. Cuando el placer se convierte en un fin absoluto, cuando ya no buscamos amar sino poseer, la lujuria deja de ser humana y se vuelve voraz en lo más profundo de nuestra mente. La lujuria activa los mismos circuitos cerebrales que el hambre o la adicción. El cerebro libera dopamina, el químico del placer, haciéndonos creer que ese instante es lo más importante del mundo. Pero como toda adicción, su efecto se desvanece rápido, y entonces queremos más intensidad, más estímulo, más cuerpos, más fantasías. El problema no está en el deseo, sino en cuando el deseo toma el control. Porque en ese punto ya no buscamos sentir, sino escapar del vacío, del miedo de la soledad. La lujuria no siempre nace del placer, a veces nace del dolor que intentamos olvidar. Vivimos en una época donde el cuerpo se ha convertido en un objeto de exhibición. Las redes, la publicidad y la cultura visual, todo nos dice que el valor está en lo que se muestra, en lo que se desea. Pero la lujuria, en su forma más sutil, no busca contacto físico, busca dominio, dominar la mirada del otro, el pensamiento del otro, el deseo del otro. Y cuando el cuerpo se convierte en una herramienta de poder, el alma queda relegada al silencio. No hay nada malo en el deseo es natural, pero la lujuria lo distorsiona, lo transforma en necesidad, en urgencia, en obsesión. En la tradición religiosa, especialmente dentro del cristianismo, la lujuria es considerada un pecado porque desordena el amor humano, reduciendo a la persona a un objeto de placer y alejando el corazón de su propósito espiritual. Según la fe cristiana, el amor verdadero debe ser libre, fiel, total y orientado al bien del otro. La lujuria, en cambio, convierte el deseo en un fin egoísta. Busca poseer, dominar y satisfacer el impulso inmediato, dejando de lado la dignidad del otro como hijo de Dios. En la Biblia, Jesús advierte que el pecado no comienza en el cuerpo, sino en el corazón y en la intención. Todo aquel que mira a una mujer con deseo impuro ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso la lujuria es vista como pecado, no porque el deseo sea malo, pues el amor y la atracción forman parte de la creación, sino porque cuando el deseo no tiene límites, se vuelve una fuerza que esclaviza, distorsiona el amor y aleja el alma de Dios. La lujuria promete placer, pero a menudo conduce al vacío, la culpa y la desconexión espiritual. En palabras teológicas, es un pecado porque corrompe el amor, que es el núcleo de la vida cristiana. Durante siglos, el arte y la religión han retratado la lujuria como un pecado tentador. En pinturas, esculturas y textos antiguos se le representa como una figura hermosa, casi angelical, pero con una mirada peligrosa. En el cristianismo, la lujuria se considera el pecado que corrompe el alma, porque convierte el amor que debería unir en un impulso que consume. Sin embargo, en otras tradiciones filosóficas, el deseo no es visto como enemigo, sino como energía vital que, si se canaliza, puede transformarse en creatividad, inspiración e incluso sabiduría. El fuego que destruye también puede ser el fuego que ilumina. La clave está en el equilibrio. No se trata de negar el deseo, sino de aprender a comprenderlo.
La lujuria en su forma extrema lleva a la pérdida del control. Nos hace ver personas como objetos y emociones como herramientas, nos convence de que el placer inmediato vale más que la conexión profunda. Pero después del éxtasis llega el silencio, y en ese silencio, el alma se da cuenta de que el placer fue solo una sombra, una ilusión que se desvaneció con el último suspiro. El cuerpo queda saciado, pero la mente sigue hambrienta. La lujuria no es el enemigo es el vacío que intentamos llenar con ella. El deseo por sí mismo es una fuerza poderosa, nos impulsa a crear, a conectar, a vivir intensamente. Pero cuando se vuelve obsesión, deja de ser fuego y se convierte en humo que nos impide ver con claridad. Vivimos en un mundo que glorifica la apariencia, donde se confunde el contacto con la conexión y la intensidad con el amor. Pero el verdadero placer no está en lo que poseemos, sino en lo que sentimos cuando dejamos que el alma también participe. El amor busca compartir, la lujuria busca consumir. Y sin embargo, incluso de la lujuria puede nacer la comprensión. Cuando uno reconoce su propio deseo, sin negarlo ni rendirse ante el fuego, deja de destruir y empieza a iluminar. Porque solo quien conoce sus sombras puede aprender a vivir en equilibrio con su luz. Que cada deseo sea una chispa, no una llama que nos consuma, sino una luz que nos guíe hacia lo que realmente somos. La lujuria nos promete fuego, pero a menudo deja cenizas. Nos seduce con la promesa del éxtasis, y sin darnos cuenta nos convierte en prisioneros del instante, porque el deseo, cuando pierde su centro, no construye, devora, no une, consume, no libera, encadena. La lujuria no es un enemigo del amor, es su sombra, una sombra que crece cuando olvidamos que el cuerpo es puente, no destino, y que el placer es un lenguaje, no una esclavitud. El verdadero amor no huye del deseo, pero lo guía. No reprime el fuego, lo convierte en luz. Quien confunde placer con plenitud termina vacío en medio de los excesos. Pero quien aprende a amar con el alma y no solo con la piel, descubre que el mayor placer no está en poseer, sino en conectar. Que la lujuria nos recuerde esto. No todo lo que enciende el cuerpo ilumina el corazón. Si esta reflexión te hizo pensar, no olvides dejar tu comentario. Suscríbete y comparte tu visión. Te agradezco por acompañarme en este profundo viaje al alma humana. Gracias y hasta el próximo pecado, la ira.